Génesis capítulo 15, versículo 1 en adelante. Busque ahí. ¿Lo encontró? Amén. Leemos juntos entonces. Después de estas cosas, dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué cosa? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó ¿dónde? Fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad en esta mañana de compartir de tu palabra, de hablar de ella, Señor. Que sea para cada uno de nosotros que hoy estamos acá en tu casa, Señor, alimento, comida, Señor, dirección para nuestras vidas. Siempre, Señor, siempre necesitamos de tu palabra, que ella venga, Señor, a fortalecernos, a animarnos, a direccionarnos. Que cumpla, Señor, todo el propósito por el cual tú nos has entregado esta palabra en esta mañana. Sea tu gracia sobre mi vida, Espíritu Santo. Te necesito, Señor, para poder predicar con autoridad, con denuedo, lo que tú has hablado primeramente a mi propia vida, Señor. Necesito de tu gracia y de tu favor sobre mi vida, Espíritu Santo. Sé tú hablando, Señor, por medio de tu palabra, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, puse como título a este mensaje, Rompiendo el molde. Yo no sé si usted cuando era niño o alguna vez ahí lo invitaron a algún cumpleaños de niño, le regalaron quizás en alguna sorpresa ahí unos lentes pequeños, ¿sí? Unos lentes pequeños, no sé si alguna vez los usó, a veces también se usan para el año nuevo, en otro tipo de fiestas, sí. Pero son lentes que tienen filtros de colores y uno puede ahí ponerse un lente de color rojo y todo lo ve desde esa realidad, desde esa dimensión. Y todo lo ve rojo, o todo lo ve azul, o todo lo ve morado, porque ese lente determina así cómo uno puede observar la realidad. Y uno cuando era niño se ponía estos lentes, se los intercambiaba y todo quedaba teñido de ese color. Y en alguna medida sí hay algo que existe en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de ver la vida, que se llama paradigmas. Un paradigma, en una definición muy sencilla, es la forma como nosotros vemos el mundo y la realidad que nos rodea. Y cada uno de nosotros fuimos criados en un contexto, en una realidad particular, única, donde fuimos formados, enseñados, y dentro de nuestro fue formado diferentes paradigmas, diferentes formas de ver la vida. Y cada uno inconscientemente tiene, por decirlo así, puestos estos lentes, ¿sí? Igual como estos lentes de cumpleaños. Y vemos toda la realidad que nos rodea a través de este filtro. ¿Y qué es lo que sucede en nuestra vida? Lo que sucede es que cuando viene la verdad del Evangelio a alcanzarnos, nos ponemos unos nuevos lentes. Son los lentes del Evangelio. Y deberíamos comenzar a ver toda nuestra realidad a través de esta nueva verdad. Y comenzamos a caminar en esta nueva verdad.
Lo que sucede en la realidad que este ejercicio no es tan sencillo como ponerse un lente y sacarse y ponerse un nuevo lente que nos permita ver una nueva realidad. En el caminar con el Señor esto no es tan sencillo. Donde se ve muchas veces reflejado esto es en la realidad matrimonial. ¿Sí? Cada uno de nosotros viene de un contexto, de una forma de enseñanza, de crianza, y de pronto en la realidad del hogar, en la convivencia, ¿sí?, con nuestra esposa, sale esta realidad. Y decimos frases como, es que en mi casa se hacía así. ¿Sí o no? Mi mamá me lo enseñó así, mi papá me enseñó de este modo. Y comenzamos a chocar, porque cada uno viene desde una realidad diferente. Y nos cuesta cambiar, porque nos cuesta entender toda la profundidad de lo que el Señor quiere venir a transformar en cada uno de nosotros. Por eso el Evangelio viene a enfrentar una nueva realidad de vida. Y si hay algo que el Evangelio nos llama a hacer constantemente, es a transformar nuestro entendimiento, a no adaptarnos a la corriente de este mundo. Nos llama a ser transformado continuamente nuestra forma de ver la realidad, a no amoldarnos a la realidad del mundo, sino tomar y adoptar toda la realidad del Evangelio y la verdad de la palabra en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Pero esto es complejo, esto es difícil, no es tan sencillo. Porque la vida no es tan sencilla y el enfrentar diferentes dificultades, diferentes realidades, hace que muchas veces volvamos y retrocedamos a aquello que conocemos, a aquello que nos da seguridad, a aquello en lo que fuimos formados, enseñados y criados. Y desechamos, por decirlo de algún modo, la verdad del Evangelio. Y volvemos a una zona donde nos podemos sentir seguros y confiados. Porque un cambio, ¿sí?, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, significa salir de nuestro lugar de comodidad, abrazar una nueva verdad. Y eso cuesta, eso no es tan sencillo. Y eso es un proceso de crecimiento en el Señor. Lo que acabamos de leer es una historia muy conocida, es la historia del padre de la fe, de Abraham. Pero quiero que entendamos un poquito el momento en que Dios visita a Abraham y lo que Abraham está viviendo y sintiendo en ese momento. Abraham acababa de separarse de su sobrino Lot, lo había ido a rescatar, había sido tomado prisionero y definitivamente el camino de ambos se había separado. Abraham indudablemente no tenía hijos, Sara, su mujer, era estéril y a él ya era de edad avanzada, ambos ya eran de edad avanzada. Sus esperanzas indudablemente estaban puestas en su sobrino, que quizás él podía ser su heredero, quien asumiera la promesa y quien continuara el legado de lo que el Señor venía trabajando con la vida de Abraham. Por lo tanto, Abraham está en una especie de duelo. Entiende que no va a ser Lot su sobrino, que sus caminos ya no van a continuar juntos. Y es en ese momento donde viene la palabra del Señor a su vida. En un momento difícil, complejo. Y Abraham, como lo acabamos de leer, piensa en su mente y en eso está debatiendo en su corazón que va a heredar quizás a alguien nacido dentro de sus propios criados y no a un hijo como era el deseo que él tenía en su corazón. Porque en su mente Abraham no veía posible que Dios hiciera un milagro sobrenatural y fuera, sí, la matriz de Sara abierta y ya no fuera una mujer estéril y Dios les diera un hijo. Él en su mente no lo veía posible. Por lo tanto, estaba encerrado en este pensamiento. ¿Cómo va a ser posible que Dios cumpla lo que me ha prometido si mi mujer es estéril y ya somos de edad avanzada? Estaba aprisionado en ese pensamiento.
Pero ahí viene la palabra del Señor. Ahora estaba tan aprisionado que el Señor, cuando se presenta a Abraham, le empieza a hablar de inmediato. Le dice: yo estoy contigo, yo soy tu escudo, tú vas a tener un galardón grande, de sobremanera grande. Y en vez de Abraham de emocionarse ante esas palabras, ¿cuál es su respuesta? ¿Cómo va a ser esto posible? Está bien lo que tú me dices, pero yo lo que deseo es un hijo. ¿Está conmigo? A veces la palabra del Señor viene a nuestras vidas y viene a impulsarnos a lo que Dios quiere, pero estamos tan ensimismados en lo que estamos viviendo, estamos tan involucrados, tan inmersos en el dolor, en la circunstancia que estamos enfrentando, que no logramos ver más allá, ni ver toda la dimensión de lo que Dios nos está hablando a favor de nuestras vidas. Porque estamos encerrados en una realidad y no logramos ver toda la dimensión de Dios para nosotros. Abraham no lo veía posible, estaba limitado en su forma de ver a Dios, por lo tanto estaba aprisionado en que esa realidad no iba a cambiar. Por eso hablamos de paradigmas que deben ser rotos en nuestras vidas. Porque cuando logramos cada uno de nosotros ver a Dios en toda su dimensión, en todo lo que Dios es y todo lo que Dios quiere hacer a favor nuestro, nuestra forma de ver la realidad que nos rodea cambia. Porque logramos ver a Dios en toda su dimensión. Y no solo en un aspecto de Dios, en una forma de mirar a Dios, sino a Dios en todo lo que Él es a favor de nuestras vidas. Por lo tanto, Dios siempre nos impulsa a mayor intimidad con Él. ¿Para qué? Para que al tener mayor intimidad con Él, conozcamos profundamente a Dios, y ese conocimiento profundo de Dios traiga una transformación de nuestro entendimiento y traiga una transformación de la realidad que nos rodea. Hay un ejemplo en la Escritura que a mí me gusta mucho, que es el ejemplo de Saúl y David. Cuando David se presenta ante Saúl y dice que él va a derrotar al gigante Goliat, Saúl hace algo propio de un hombre que tiene preocupación por este muchacho que dice que va a vencer al gigante. Lo viste, dice la Escritura, con su armadura. ¿Sí? ¿Se recuerda de aquella historia? Lo viste con su armadura. Ahora hay un problema. David era pequeño, Saúl era el más alto de ellos. Lo viste con su propia armadura. Le entrega lo mejor que está a su disposición para que enfrente a este hombre de guerra. Goliat era un hombre de guerra, David no lo era, no era un hombre avesado en la guerra, ni en el dominio de la espada. Y lo viste, porque hay una preocupación, ¿cómo va a ir este muchacho a enfrentar a este gigante si no es un hombre de guerra? Y de aquel modo David intenta, dice la Escritura, andar, ¿sí? Pero no lo logra, porque lo dice el relato: yo nunca he sido enseñado en esto, nunca fui entrenado en esto, no es la forma como yo puedo vencer a este gigante. Y se saca la armadura y solo lo enfrenta con lo que él conocía, que era una honda y una piedra. Ahora, ¿cuál es la verdad mayor de este relato? Que David entendía que Dios estaba con él y que no era la forma, sino que la verdad mayor era que Dios estaba con él. Saúl aún no lo entendía, no veía a David en toda la dimensión de lo que Dios iba a hacer con él. Pero sí David entendía que Dios estaba con él y que lo importante no era la forma, no era la manera, sino que la gracia de Dios y el favor de Dios estuviera sobre su vida. Y de aquel modo él podía vencer y enfrentar a este gigante.
Eso era lo determinante. Eso era lo que iba a cambiar la realidad. Cuando nosotros entendemos una verdad tan sencilla pero tan profunda, que Dios está con nosotros, eso cambia completamente la realidad que nos rodea. Cuando yo entiendo que Dios está conmigo, a pesar de la prueba, a pesar de la aflicción, cuando entiendo que Dios es quien me va a acompañar en todas mis vivencias, en todos mis procesos, que el Señor estará a mi lado, cambia completamente la forma como yo estoy enfrentando mi vida, porque Dios está conmigo. ¿Usted cree que el Señor está con usted? Yo sé que el Señor está conmigo. Y esa verdad transforma todo. El mensaje que predicamos siempre es el mismo. Cristo sana, ¿sí? Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego, y Cristo volverá por su iglesia. Ese es el mensaje. Las formas varían, las formas cambian, pero el mensaje central es el mismo, que Cristo es quien transforma nuestras vidas. Los paradigmas mentales deben ser rotos por la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero la doctrina que se construye, sí, que se va construyendo y se forman los dogmas de fe y conducta, deben ser defendidos siempre. Las formas cambian. Hoy día usted ve acá batería, guitarra, bajo, luces. Hace 20 años, 25 años atrás, eso hubiera sido un sacrilegio. ¿Sí? Cuando llegó la batería a la iglesia, después entró la guitarra, otra pecadora. Las formas cambian. El mensaje central no puede cambiar. Cristo es el mensaje. Y eso no se altera. De pronto, cuando se cambia esa verdad, se cae en situaciones tristes, vergonzosas, que hacen afrenta a la iglesia del Señor. Y es lo que uno ahora puede observar por redes sociales, a través de la televisión. No cambiamos el mensaje central del Evangelio. Es el mismo. Cristo es el centro de nuestra predicación. Amén. La imagen que cada uno de nosotros tenemos de Dios definirá lo que entendemos que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Por eso, entre más conocemos a Dios y más se nos va revelando la verdad de Dios, más vamos entendiendo todo lo que Dios es capaz de hacer a favor nuestro. Podemos adorar en ignorancia, sumarnos a la masa, cantar cánticos, adorar al Señor acá, levantar las manos, pero nunca entender profundamente quién es Dios y lo que Dios puede hacer a favor de nuestras vidas. Abraham tenía todo, ya era un hombre prosperado, ya era un hombre poderoso, tenía criados, tenía siervos, tenía todo en gran medida, pero no tenía con quién compartirlo, a quién heredarlo, a quién dejarlo. Eso era lo que él tenía en su corazón. Puse aquí que de nada sirve alcanzar riquezas, poder, prestigio, fama humanamente, si no tenemos con quién compartirlo. Si no hemos construido nuestra vida en toda la amplitud de lo que Dios es y de lo que Dios quiere para nosotros. Hay gente que solo ve a Dios como un proveedor y solo espera del Señor una bendición económica y persigue aquello y va en búsqueda de esa verdad y en esa verdad construye su vida y solo ve ese lado de Dios, esa dimensión de Dios. Y pasan los años y logra por fuerza alcanzar logros humanos, pero no construyó su vida en todo lo que Dios quería para él.
No hizo de su familia todo lo que Dios quería que fuera. Y pasan los años y no tiene con quién compartir lo que ha alcanzado. Ha perdido su familia, a sus hijos. No construyó en torno a todo lo que Dios era. Y esto se da especialmente de pronto entre los varones. Se puso pesado el pastor. Nos afanamos por alcanzar metas, logros. Y nos olvidamos que Dios no solo es un proveedor, que es más amplio que aquello y que no quiere relacionarse con nosotros solo de aquella forma, de aquel modo. Dios escucha a Abraham. Con todo amor, con toda paciencia, dialoga con Abraham. Vuelve a ratificar su pacto con él y lo saca fuera del lugar donde estaba. Lo saca a un espacio abierto, porque dice que estaba encerrado, estaba ahí, y lo hace mirar los cielos. Le quiere mostrar la amplitud. No quiere que esté en ese pensamiento escaso, estrecho. Quiere que vea todo lo que Dios es, el Todopoderoso. Que no solo es el Dios que será su escudo, que no solo es el Dios que proveerá y que recompensará su fe, que Él es todopoderoso para hacer y cumplir todo lo que le ha prometido. Dios a veces necesita sacarnos del lugar donde estamos, movernos para mostrarnos todo lo que Él es y todo lo que Él puede hacer a favor de nuestras vidas. Y nos saca a mirar las estrellas para que veamos la dimensión del Dios que servimos. Porque a veces estamos, vuelvo a este punto, tan inmersos en lo que estamos viviendo que no logramos ver todo lo que Dios puede hacer a favor nuestro. Por eso el Señor, con todo amor y paciencia, le dice a Abraham: si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y acá hay algo muy importante. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Abraham tomó una decisión: creer en Dios. No hay obra acá, no hay mérito, pero sí él decidió en su corazón creer en Dios. Frente a la realidad, esto es lo que vivo, esto es lo que estoy enfrentando. Mi sobrino ya no está, mi esposa es estéril, somos de edad avanzada, Dios me dijo que me daría un hijo. Dios habla con Abraham y él decide en su corazón creer a Dios. Por sobre la realidad que estaba viviendo, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Frente a lo que nosotros enfrentamos, frente a lo que estás viviendo, la decisión que uno toma: o creo a la verdad del Evangelio y creo a lo que Dios me ha hablado, me dejo caer sobre la verdad de Dios, o sigo intentando dentro de mis propios pensamientos, de mi propia forma, de lo que hasta ahora a mí se me ha enseñado. O me dejo guiar completamente por la verdad de Dios, o voy a seguir luchando en mis propias formas y maneras. Abraham tomó esa decisión y es la misma decisión que el Señor continuamente nos llama. Cree, yo estoy contigo. Cree, yo seré tu Dios. Yo seré tu escudo. Yo te cubriré. Yo no solo quiero ser tu proveedor. ¿A qué verdad vamos a creer?
Y quiero cerrar con esto. El apóstol Pablo nos llama en el Nuevo Testamento a derribar todo argumento que se levanta con altivez, dice, y llevar todo pensamiento cautivo a la verdad y a la obediencia de Cristo. ¿Por qué el apóstol habla de algo así? Porque nuestra mente, sí, ahí se da una batalla continua que no cesa a veces. ¿Usted ha tenido una noche sin dormir? Yo creo que todos aquí hemos tenido una noche sin dormir, donde viene un pensamiento tras otro pensamiento, tras otro pensamiento, de ansiedad, de angustia, de temor, o en el día hay una pausa y viene el pensamiento. Por eso debemos de renovar nuestro entendimiento, de ver a Dios en toda su dimensión. Y el apóstol lo compara con una verdadera guerra. Dice que debemos de derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad de Cristo. Para conquistar una ciudad en el mundo antiguo era necesario siempre derribar primero las fortalezas. Las ciudades eran amuralladas y tenían fortalezas. Para poder conquistarla primero había que derribar aquello, para poder tener completamente dominio de la ciudad. El apóstol nos llama entonces a derribar con la verdad de Cristo en nuestra vida toda mentira que se levanta en contra de la verdad del Evangelio. Y esto es algo constante. Y no solo nos llama a derribar, sino que a aprisionar los pensamientos, a meterlos, por decirlo así, en una prisión y que ahí queden para que no nos gobiernen, sino que nos gobierne la verdad de la palabra del Señor en nuestras vidas. Nos llama a esta verdad, a llevar todo pensamiento cautivo a la verdad de Cristo. Derriben toda mentira para que la verdad de la palabra la puedan vivir en plenitud. ¿Cuántas verdades de la palabra a veces no las vivimos en toda la dimensión de lo que Dios quiere? Porque estamos prisioneros de nuestros propios pensamientos y no de la verdad del Señor. Una verdad, como lo dije, tan sencilla como yo estoy contigo, puede transformar todo lo que nosotros hacemos y creemos y romper paradigmas mentales en nuestra forma de vivir. Puse aquí un testimonio muy sencillo. Un hermano se acercó, que yo conozco, que tengo un vínculo con él, y me dijo: pastor, donde estoy y donde tengo mi negocio de hace ya un tiempo, que es una especie de strip center, me dijo, donde hay diferentes locales, 6 o 7 locales. El dueño quiere cerrar porque todos los locales no se arriendan, solo estoy yo arrendando y no se sustenta el lugar. Y él me había conversado durante algún tiempo esta realidad de cómo el lugar no prosperaba, no lograba avanzar. Y yo le pregunté cómo era su relación con el dueño del lugar. Y me dijo: es una persona mayor, medio mañoso, me dijo. Pero yo siempre he sido muy correcto con él, me dijo, siempre. Y él me tiene en una buena consideración. Entonces yo le dije: ¿tú crees que el Señor está contigo?
Sí, me dijo. Entonces habla con el dueño del lugar y dile que tú le vas a arrendar todo el lugar. Y me dijo, pastor, pero yo no tengo ese dinero. Pero tú has sido un buen creyente, un buen cristiano. Sí, me dice, sí. Entonces dile, como él te conoce y ha visto cómo tú has obrado, que tú le vas a arrendar todo el lugar, que no tienes dinero y que la forma de hacer esto es que él te pase el lugar y tú vas a conseguir que cada local se llene. Esa es una opción, o que él venda. ¿Tú crees que el Señor está contigo? Sí, me dijo, yo creo. Habla con el dueño. Y así lo hizo. Habló con el dueño y el dueño lo conocía, había visto su testimonio, su obrar, y le dijo, está bien, yo te paso todo el lugar. Tú subarrienda el lugar. Y tú no pagas arriendo si logras arrendar todo el lugar. ¿Y cuánto tiempo tengo? Le dijo, 3 meses. Amén. Y me vino a contar, pastor, lo hice. Y en 3 meses arrendó todos los locales. Y ya no paga arriendo en el local. Una verdad muy sencilla, yo estoy contigo. La creyó, la abrazó. Otra hermana vino a hablar y me dijo, pastor, me quieren despedir, llevo muchos años trabajando en un lugar y siempre he sido correcta, honesta, pero hay una persona que llegó al lugar y me ha puesto en contra de la administración del lugar donde trabajo. Pero yo siempre he sido íntegra, actuado en verdad. Entonces le digo, oremos al Señor. Si el Señor está con usted, la palabra dice que Él es un Dios justo y hará justicia a su favor. ¿Usted cree que el Señor está con usted? Sí, me dijo, yo creo. Pero ella me quiere denunciar y hay todo un tema legal y me quieren llevar a fiscalía. Oremos al Señor. Oramos, pasó un tiempo y la hermana vino y me vino a contar, pastor, se revirtió todo. Ya no estoy yo denunciada en ningún lugar, sino que la persona que me quería hacer todo este daño, ella fue denunciada y fue sacada del lugar. Y yo voy a ser promovida, me dijo. Acá nosotros tenemos que tomar decisiones. O yo creo con todo mi corazón a lo que el Señor y su palabra dice y a lo que Él ha hablado a mi vida en intimidad con Él, y me pongo estos lentes del Evangelio y comienzo a ver todas las cosas desde la mirada y de la perspectiva de Dios, o me sigo manteniendo en aquello en lo que fui enseñado y formado y no dejo que la palabra transforme completamente mi entendimiento y me lleve a la verdad que Cristo quiere para mi vida. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Que se diga lo mismo de nosotros. Creyó y le fue contado por justicia. ¿Puede ponerse ahí de pie?